Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Buenas tardes, amados oyentes. Este es su programa La Tertulia. Miguel Jacín, quien les habla, en compañía de Luis Sena. Luis, buenos días. Muy buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Bueno, en alguna parte del planeta, ahora mismo es de día. O sea es de día, sí. La costumbre de hacer el programa con tanta frecuencia durante tantos años en la mañana, todavía se queda ese circuito neuronal instalado ahí de buenos días, pero buenas tardes verdaderamente. Luis, pues hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Hemos estado trayendo una serie, por decirlo así, acerca del gran reseteo mundial. Y queremos hoy presentar una alternativa cristiana a lo que es el gran reseteo. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos frente a este movimiento global que está en movimiento, se está llevando a cabo? Y yo pienso, Luis, que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y nuestros amados hermanos deben estar atentos a lo que está sucediendo para que eso no les sorprenda, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. Bueno, y sobre todo para no ser manipulados y llevados por voluntad propia a una condición contraria al reino de Dios, no contraria a los intereses personales o a los porque la Agenda 2030 plantea algunos intereses económicos interesantes para algunos cristianos, pero para el cristiano el reino de Dios y la persona de Jesucristo es su prioridad. Entonces lo que va es qué conviene a la agenda de Jesucristo y a su reino, no qué me conviene a mí. Entonces mucho menos estar desinformado para estar concediendo ante cuestiones que son contrarias al Señor al que decimos servir. Exactamente. Me gustaría que hiciéramos un breve, lo más posiblemente breve, resumen acerca de lo que es el gran reseteo, sabiendo o indicando de antemano que la palabra resetear significa iniciar, ¿no? Comenzar de nuevo. Y en ese sentido, el gran reseteo mundial involucra tanto lo económico, pasando por el arte, hasta incluyendo lo espiritual. Y lo político, todo. Lo político, lo científico, bueno, la ciencia. La Agenda 20 es una aceleración de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, valga la aclaración, fue decidida por consenso entre las naciones del mundo. O sea, los políticos líderes de las naciones del mundo decidieron, vamos a decir, no por motu propio, pero dieron su aprobación a esa agenda. O sea, que no es nada más la institución Naciones Unidas. Naciones Unidas hizo una encuesta entre las naciones del mundo y casi 200 naciones del mundo aprobaron la Agenda 2030, o sea, los políticos. Porque una de las razones de por qué estamos como estamos es que el pueblo, el ciudadano común, ha cedido su libertad a la clase política. Sí. Yendo en contra de lo que la Biblia enseña: no confiéis en príncipes, ni en hombres cuyo aliento está en su nariz, que se mueren. Entonces, ¿por qué? O sea, esa cesión de la libertad que Dios nos ha dado a todos, cedérsela a políticos. Correcto. Es lo que le ha dado la oportunidad de adelantar agendas contrarias a las masas de población de las naciones. Entonces, haciendo un breve resumen, pero quiero también tomarme unos minutos para leer un documento que circuló en Europa a raíz de la celebración del famoso foro de Davos, donde se reunieron los principales líderes mundiales que manejan la economía mundial, los hombres ricos de este mundo,
Bill Gates, Zuckerberg de Facebook, ¿verdad? Este señor Chao, ¿cómo se llama? El alemán. Él es el intelectual, Él es, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos. Chao. Schwab, exactamente. Pues mira, reducido a su esencia, el gran reseteo es una construcción de carácter maltusiano. Ahorita tú puedes explicar después que yo lea eso, lo que significa de carácter maltusiano, con el objetivo de subordinar a los estados nacionales a los intereses de las megacorporaciones transnacionales. Es decir, de subordinar a las naciones a ese eje económico mundial global que se está estableciendo de manera sólida. Ya existe, pero están haciendo se están reuniendo entre ellos para esclavizar a las naciones a través de grandes préstamos, como está ocurriendo ahora, porque como hay una crisis financiera, los estados no tienen suficiente dinero para enfrentar esta llamada crisis sanitaria y han tenido que tomar mucho dinero prestado. Todo eso fue planificado, eso no fue así. Y cambiar, por lo tanto, las estructuras culturales de cada nación con ese objetivo. Es decir, para dominarlas. Con los llamados fondos de gestión que dominan al mundo a través de esas instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Y los fondos de inversión internacionales, que son capitales que se mueven por los diferentes países del mundo buscando oportunidades para apoderarse de la riqueza de las naciones, que son en realidad quienes dominan económicamente gran parte del mundo, porque los fondos de inversión de capital dominan más de un 70% de la economía del mundo, tienen en su portafolio el equivalente a más del 70% de la economía del mundo. O sea que esos fondos que prestan dinero, o sea, vamos a llamarle prestamistas, porque eso es lo que son. Sí. Le llaman fondo de inversión. En el lenguaje de la calle, prestamistas multinacionales que el conjunto de ellos, tal vez de 5 de ellos, manejan más del 70% de la economía del mundo. Ahora, Luis, para que la gente tenga idea, antes de continuar, para que tú expliques lo que es el maltusianismo, para que la gente tenga idea de lo que sucede cuando una nación se endeuda y no paga los intereses correspondientes y no paga el capital al tiempo, que es lo que le sucede a todas las naciones, se genera lo que se llama el interés compuesto. Eso es impresionante. Mira, para que la gente tenga idea de qué es el interés compuesto, si tú coges y haces una inversión de $200 en una institución, compra acciones, por ejemplo, con $200, y todos los meses le añades $50, en 29 años tú eres millonario. Eso se habrá convertido en $1.400.000. Esos $200 con esos 50 que tú puedes. Pero tú lo estás poniendo en el lado positivo. Ahora vamos a pensar que tú cogiste prestado exactamente $200 y te aplicaron un interés compuesto. Pero fíjate qué pasa. Todas las tablas de amortización de los préstamos que nosotros cogemos en los bancos, esa tabla de amortización tiene aplicado interés compuesto. Sí. Por eso es que favor de ellos. Por eso es que la famosa mentira con la que nos engañan los financistas dominicanos, tanto inconversos como financistas cristianos, respecto de la tasa a la que nos prestan el dinero, es una mentira. Coge la tasa de amortización y al final, ¿cuánto yo voy a pagar al final de los 5 años en intereses? ¿Y cuánto? 6, 7 veces lo que tú para que tú veas cuál es la verdadera tasa a la que te prestaron el dinero. ¿Y por qué no se dice de frente? Porque da horror. Sí. Y entonces no sería plausible fomentar mercadológicamente. Entonces los financistas se han inventado una serie de tasas al 4%, al 5%, 4% y 5% ¿de qué? Cuando al final son tasas horribles
y lo único que hay que dividir la cantidad de intereses totales que tú vas a pagar durante el periodo del préstamo entre la cantidad de dinero que ellos te entregaron. Divídelo para que tú te des cuenta cuál es la tasa real. Una cuestión innombrable. Que definitivamente, aunque este no es el tema, ¿verdad? Tenemos que traerlo de manera incidental. Oye, a los estudiantes se nos enseña tantas cosas, hasta disparates. Yo lo califico de disparate. Y lo esencial para vivir no te lo enseñan. Las reglas básicas de la matemática financiera, que no hay que ser un perito ni nada, son tonterías, son cosas muy elementales. ¿Y tú crees que eso es casualidad? Pero no. Yo tengo una hipótesis de por qué. Eso es porque la educación dominicana está diseñada para producir obreros. La mundial realmente. ¿No es? La mundial. Bueno, desde la educación prusiana, desde el siglo XVIII, diseñada por los jesuitas para el rey el Kaiser en Prusia. Desde ese tiempo, la educación está diseñada para producir soldados y obreros. Entonces, la idea es que mientras menos tú sepas de cómo es que se genera la riqueza y se administra, más dócil tú eres a las estructuras económicas de opresión que manejan nuestros países. Claro, porque mira, ese ejemplo que yo puse, tú lo pones en pesos de la moneda nacional, $200, 200 pesos. Te va a generar la misma cantidad en 29 años, 1 millón. En 29 años tú vas a ser millonario. Pero el tema es fascinante, a mí me encanta. No vamos a... Exacto, en otro programa podemos tratarlo. En otro programa podemos tratarlo para... aunque nosotros tratamos un programa en una ocasión, recuerda Luis, cómo empezaba la persona a hacer su dulce de coco y cómo eso iba generando su... Pero hay que repetirlo porque hay que disipular. El pueblo de Dios no puede seguir siendo ignorante pensando que el cristianismo es un cristianismo de iglesia. El campo de actividad de Jesucristo es el mundo entero, no la iglesia. Correcto. Es el mundo. Entonces, mira, en el foro de Davos se planteó la excusa, o más bien se hizo el siguiente planteamiento, como excusa para adelantar el proyecto colectivista que persigue la instauración de un modelo socialista mundial y sin frontera. En realidad eso es lo que se está buscando. Un régimen socialista mundial y sin frontera. Es volver al socialismo. De eso es lo que se está tratando realmente. Eliminar todo lo que se llama democracia, libertades de derechos humanos, todo eso, y esclavizarlo. Bajo el lema de, eso ha sido hecho bajo el lema del Gran Reseteo. Según el fundador del Foro Mundial, Klaus Schwab, eso se debe que hay que adelantar debido a la crisis provocada por el coronavirus a nivel global y a la alta contaminación que hay en el planeta. Según ellos, eso es una narrativa. Eso es una narrativa para adelantar precisamente esa agenda, para darle un tema sombrilla que permita colocar debajo todos los otros elementos de la Agenda 2030. Ahora, oye lo que él dice, Klaus Schwab. Fíjate cuál es abierto, eso no están escondiendo nada. Ahora es el momento del gran reinicio, es decir, del gran reseteo. Han anunciado en su web. Después de que finalizaran las reuniones de la cumbre celebrada entre el día 25 y 29 de enero en Suiza, dicen ellos, parece ser que la población se encuentra suficientemente sometida debido al miedo provocado por la tragedia sanitaria para acatar las órdenes del cónclave de mandatarios. Es decir, y ellos están diciendo, hemos conseguido engañarlos. Exacto, lo hemos embobado y le hemos metido miedo. Ya están listos para nosotros aplicarle nuestra agenda porque hemos logrado amedrentarlos con temas de salud y con soluciones de salud falsas. Entonces dicen ellos, así que todo el escenario está preparado para el gran reseteo porque serán aceptados sin rechistar por los ciudadanos. Como está sucediendo. Claro. Y como está sucediendo. Porque eso es ingeniería social, eso se diseña, eso tiene varias décadas diseñándose cómo era que iba a funcionar, porque al final
los creyentes debemos recordar que estamos volviendo al relanzamiento del proyecto de Babel de Génesis 11. Eso es lo que el creyente tiene que recordar. Ese es el punto clave ahora, Luis. Eso es cierto. O sea, ya la Biblia nos da sabiduría. Es el relanzamiento, la actualización para nuestra época. En cada generación adquiere una forma diferente. En nuestra generación está adquiriendo esa forma. Es el proyecto de Babel, donde en vez de ser un Nimrod, es un conjunto de Nimrod que han decidido apoderarse del mundo. Lo que nosotros debemos recordar, que no importa cuáles planes o cuántos planes los humanos se lancen, al final sucede lo que Jesucristo decide que suceda. Así que ellos pueden hacer 999 planes de reseteo y lo que realmente va a suceder es lo que Jesucristo les permita hacer de acuerdo al plan que Jesucristo tiene de transformar y convertir a todos los enemigos de Dios en alfombra de sus pies, como lo dice 1 Corintios 15. Entonces, en conclusión, las excusas favoritas de los globalistas son dos: el coronavirus, creado por ellos, y el cambio climático. Exacto. El cambio climático, que la Tierra ahora se está calentando la Tierra. El cambio climático y culpan a los seres humanos del cambio climático. Sí, cuando... Eso es mentira. Cuando el planeta Tierra siempre históricamente ha estado bajo ciclos de cambio climático, porque dependen de los ciclos solares. Claro, ¿y quién controla eso? Depende de lo que pasa en el sol, pasa en el clima de la Tierra, y esa es la historia del clima en la Tierra. Lo que pasa es que los evangélicos y el público en general nos hemos concentrado tanto en la religión que nos hemos olvidado que los hechos gloriosos de Dios se manifiestan en la creación y que nosotros tenemos que conocer a Dios a través de su creación, y la Escritura nos habilita para poder hacer eso. Como decía Calvino, las Escrituras son los espejuelos. El libro que hay que leer es la creación. Entonces, fíjate, Luis, o sea, lo que está sucediendo en el mundo, a mí me apena mucho, porque incluso lo que tú acabas de decir, cuando nosotros deberíamos ser la sal y la luz del mundo, los impíos son los que están haciendo la sal y la luz del mundo, entre comillas, porque son los que están guiando el mundo realmente y lo están engañando. ¿Y por qué nosotros, qué significa ser sal y luz del mundo en medio de esta pandemia? Es ahí donde entra en juego el discipulado de las naciones versus las ideas centralizadoras de los seres humanos. Claro. O centralizadoras esclavizantes. Lo que pasa es que el discipulado de las naciones es de naturaleza cultural, no religiosa. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de discipulado de las naciones, nosotros vamos a Mateo 28 y lo que pensamos simplemente es en iglesia y en gente haciendo profesiones de fe y después viviendo de su cuenta. Y predicación del evangelio, que lo incluye, no lo estamos negando. Bueno, pero y la parte práctica de eso. No, es que la predicación del evangelio es para que la gente lo crea y lo viva. Predicar el evangelio, anunciar un producto comercialmente y que nadie lo compre, ¿qué valor tiene? Lo que importa es que la gente facture. Sí. Entonces, el discipulado es la razón por la cual se predica el evangelio. Predicar el evangelio de por sí, en sí mismo, no tiene valor si la intención no es que las personas vivan ese evangelio. Ahora, Luis, para eso, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort y de estar simplemente como veleta, simplemente escuchando lo que se dice y leyendo lo que se dice, pero sin constatar lo que se dice por nuestras propias investigaciones y escudriñar lo que existe, lo que está existiendo, escuchar a voces disidentes de lo que se dice aquí, se dice allá. Claro, porque eso... No tenemos el Espíritu Santo para eso. Porque así es como actúa el sabio. Y nosotros hemos sido entrenados, hemos sido discipulados para ser personas simples, evangélicos simples.
que nada más saben texto de Biblia. Eso ha sido un gran engaño. Mira, ha sido un gran engaño, Porque la definitivamente. luz de las naciones significa ser los sabios de las naciones. Y sabiduría significa aplicar de una manera práctica la verdad contenida en las escrituras. No recitar las escrituras, aplicar las escrituras. Si tú te sabes las escrituras y cuando se te presentan situaciones en la vida, tú no las sabes aplicar, tú no eres sabio. Y luz de las naciones significa sabiduría para las naciones. Un pequeño énfasis que quiero hacer ahora con respecto que eso es necesario saberlo. Mira, los pensamientos o las ideas generan sentimientos. Eso está claro. Sí. Los sentimientos generan emociones y las emociones generan una conducta. Ahora, cuando nosotros hablamos de ideas y pensamientos, lo entendemos. Ok, estoy pensando, estoy hablando. Que generan sentimientos y que los sentimientos te pone triste o te pone alegre. Te pone preocupado o te pone nervioso. Eso es el sentimiento. Y eso genera, a su vez, una emoción. Ahora, la palabra emoción, que significa energía y movimiento, nosotros no logramos asociarla y mucho menos definirla. Yo estuve leyendo hace una semana o dos acerca de lo que son las emociones. Y me encantó cómo alguien ha dicho lo que es lo que son las emociones. Son sencillamente moléculas o neuropéptidos en movimiento dentro del cuerpo humano. Oye, impresionante, demostrado por la ciencia. Por ejemplo, cuando tú estás muy contento, muy alegre, ese pensamiento, te lleva ese sentimiento a una emoción. ¿Cuál es la emoción? Que está contento, está alegre. ¿Por qué? Porque tú, al estar así, generaste en tu cuerpo endorfinas, dopaminas, que son sustancias que te ponen contento y alegre. Y que influencian conductas. Y que por lo tanto te dan una conducta. Está contento la persona, está contento el hombre. Mira qué bien está fulano. Su rostro está lleno de alegría. Pero de esa misma manera ocurre con el miedo. El miedo origina la idea, un pensamiento, me voy a morir, un sentimiento de tristeza y por lo tanto una emoción. ¿Cuál es la emoción que genera? Producción de cortisol, de adrenalina, permanentemente en el cuerpo que disminuye casi al 10, hasta en un 80% del sistema inmunológico y tú no tienes defensa. Y ellos lo saben, lo que se inventaron esto de la pandemia. O sea que una manera de aumentar el impacto de la pandemia es someter la población al miedo. Por medio del miedo, exactamente. Sí, claro. Entonces, eso forma parte, lo que estamos diciendo aquí, forma parte del discipulado de las naciones. No es simplemente citar textos de las escrituras, que está muy bien y hay que hacerlo, pero de forma práctica, tenemos que informar a las personas qué sucede con ellos. No, es que citar los textos de las escrituras es lo mismo que hacían los fariseos, que usaban la Torá, la Biblia, para beneficio propio. Eso no tenía ningún significado. El Señor Jesucristo no validó ese uso de las escrituras. De hecho, en el Israel del Nuevo Pacto, que nosotros le llamamos la iglesia, la Torá fue sustituida por la persona de Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Lo que era la Torá para los israelitas falsos y para los fariseos, para nosotros los cristianos es la persona del Señor Jesucristo y su palabra completa, revelada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el pueblo del libro, no el pueblo de hombres que nos leen el libro y nos hacen interpretarlo de acuerdo a sus opiniones. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos las Escrituras para que Dios nos guíe, porque después de la soberanía de Dios, lo más importante en la visión, en la perspectiva bíblica de la vida, es la soberanía del individuo a través de su propia conciencia, no la soberanía de instituciones como la familia o la iglesia, no, la soberanía del individuo a través de su conciencia. Ahora, Luis, el método práctico para discipular a las naciones y procurar su bienestar integral lo expresa el profeta Jeremías en Jeremías 29, en los versos de 7 y 8. Voy a leerlo.
Jeremías 29, que el contexto es una carta que Jeremías le envía a los cautivos. Sí, aquello que Dios envió a la dispersión en Babilonia, que los juzgó y lo mandó al exilio. Y aún mandándolo al exilio, le dio una nota de sabiduría para cómo progresar en medio del exilio. Dice desde el verso 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos, en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Sí, y cuando dice, procurad la paz, la palabra hebrea ahí es shalom, que significa el bienestar integral. En otras palabras, procuren el desarrollo de la nación donde yo los estoy enviando, porque en el desarrollo de la nación es donde está el bienestar del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros no hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido que el cristianismo es una religión y eso es una mentira. El cristianismo es un sistema de vivir que refleja la presencia del reino de Dios en el mundo, que entró en la persona de Jesucristo y se consolidó con la realidad de la resurrección del Señor. Entonces, bueno, ya estamos ya. Sí, entonces la consolidación es que el pueblo de Dios, en su rol de sal y luz de las naciones, es el grupo encargado de hacer progresar los países para que la gloria de Dios que Él ha puesto en cada nación, en el ambiente natural y en las personas, se manifieste como un adelanto de una realidad que será total. ¿Cuál es esa realidad que será total? Que el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra como el agua cubre el mar. Entonces, el discipulado de las naciones es un adelanto de esa realidad venidera, pero es un adelanto que representa materialmente y cualitativamente que el reino de Dios ya se encuentra en el mundo. Dios se hizo rey del mundo y lo está arreglando, pero lo está arreglando a su manera y lo está arreglando a través de gente que vive el Sermón del Monte. Así es. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Bueno, ahí queda todavía mucho tema para hablar. Sí, Luis, a mí me gustaría que nosotros hablemos en ese contexto del reseteo. Me gustaría que en un próximo programa nosotros hablemos acerca de quiénes son esa gente que dominan al mundo, quiénes son los verdaderos amos del mundo en términos humanos. ¿Qué te parece? Bueno, para edificar a nuestra audiencia con respecto a... Por lo menos las estructuras. Las estructuras de poder. Jerárquicas, sí, porque los nombres específicos ya depende de la investigación bibliográfica que uno haga y hay diferentes autores que lo formulan diferentes, pero se pueden mencionar por lo menos el número de familias y quiénes son y cuál es el orden, el organigrama, vamos a decir así, del mundo en el que vivimos. Correcto. Recordando que el organigrama, bíblicamente hablando, empieza a la diestra del trono de Dios. Y ahí hay un humano glorificado sentado. Sí, que fue quien hizo el primer gran reseteo mundial. Y que ese reseteo sucedió sí. El domingo de resurrección por la mañana. Amén. Bueno, será hasta un próximo programa. El Señor les bendiga. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.